El primer tema pues hablaba sobre la tierra, ¿no? El clamor que está haciendo la tierra. Este segundo tema del día de hoy nos habla de una realidad que que hemos vivido y que estamos viviendo en el mundo. Se llama la creciente violencia en nuestras sociedades. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de violencia conocemos nosotros en el mundo? La violencia económica, la violencia verbal, la física, emocional, la violencia sexual, la violencia del abuso de poder, abuso de los bienes. Hay muchas violencias. El Papa ha querido enfrascarse en unas cuantas, pero sabemos que hay varias. Violencia, yo hoy que trataba de buscar unos videos, miraba que la mayoría de los videos que se daban hablaba solo de la violencia a la mujer. Desgraciadamente es la violencia que más se da, no vamos a negarlo, pero no solo la mujer sufre de violencia, también sufre de violencia la iglesia, también sufre de violencia alguien que trata de expresar su fe. Si alguien no cree lo mismo que yo, me violentan a mí solo por no creer igual o no pensar igual. La violencia no solo es física, decíamos aquí, también es verbal, también es autoritaria. Cuando yo dispongo lo que yo quiera sin importarme lo que los demás sientan, lo que los demás piensen, lo que los demás quieran. Eso también es violencia. El Papa Francisco se ha enfrascado mucho en una violencia, que es la violencia que se da en los diversos ámbitos de la sociedad, ejercitada por grupos armados y creciendo, vinculada con los crímenes organizados y con las diversas mafias. A nivel latinoamericano, Centroamérica y Latinoamérica es la región que posee la cifra más alta de violencia a causa del crimen organizado. Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua está empezando por ahí, no lo podemos dejar atrás. Antes en Nicaragua uno caminaba tranquilo, ¿eso no es? Andabas tranquilo, nadie te hacía daño. Ahora Dios guarde si andas a las 11 de la noche. Aquí en Corinto, ya vienen de otros lados, te roban, te maltratan, te ultrajan. La violencia a causa del crimen organizado ha crecido en toda Latinoamérica. Casualmente, recientemente, hace pocos días, miré un video de un sacerdote en Brasil, donde las balas son el pan diario. Estaban en la misa y en las puertas del templo las balaceras. Y tuvieron que suspender en ese momento la Eucaristía. La violencia del crimen organizado está creciendo en Latinoamérica y el Caribe. Ustedes van a ver en otros lados, por decirles Inglaterra, por hablarles de Francia, de Alemania, muy poco se oye hablar de una violencia, de un crimen organizado. Todavía en Estados Unidos, pues, se habla de eso. ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? ¿Cuál es el problema de la violencia? Por la pobreza. Primeramente, ese es uno de los factores. La pobreza, pero también la educación. La falta de valores. Y los principales en dar los valores, ¿quiénes somos? Los padres, la familia. Pero se lo dejamos ¿a quiénes? A los maestros. Hoy es el día del maestro, ¿verdad? ¿A quién le dejamos el trabajo nosotros aquí en Nicaragua a veces? No es que el maestro se encargue de él, pero la educación es tuya. Desde ahí empieza el valor y entonces desde ahí vamos a ver si el niño va creciendo con violencia o no.
Miraba yo, hoy existe el bullying, ¿no? Que alguien esté haciéndole daño a otro. Antes yo me acuerdo que los papás te decían, cuando llegabas de la escuela y alguien te hacía algo, pegale su solo. Si te dejaste, termino de rematar yo aquí, ¿verdad? Ahora Dios guarde. Si vos haces eso, es violencia. Generalmente sí, es violencia. Y lo ha dicho claro el Papa, y lo ha dicho claro inclusive hasta los sectores públicos, pues. La violencia no se puede combatir con violencia. Pero desgraciadamente nosotros somos los culpables a veces de ese bullying. Porque a veces nosotros mismos en las casas hacemos mofa del vecino, hacemos mofa de aquel que medio conocemos. Mira el fulano, cómo se viste. Mira el sutano, cómo vive. Ese bullying también, y es violencia. Y como cristianos nosotros a veces no le prestamos atención a eso. También hay, a nivel mundial, nuestra región también posee la cifra más alta de ambientalistas asesinados, empeñados en la defensa de los derechos colectivos al territorio. ¿Cuántos campesinos? ¿Cuánta gente que tal vez está trabajando su tierra pero con el mayor de los cuidados? ¿O cuántas personas que están al cuidado de los animales son motivo de burlas para nosotros? O a veces hasta asesinados por defender sus ideales. ¿Cuántos indígenas que cuidan la tierra? Nosotros mismos, la civilización, los hemos maltratado, los hemos matado. Eso también es violencia. Violencia también es lo que pasa recientemente, lo hemos estado viendo en los Estados Unidos, con el caso del aborto. ¿Qué daño le puede hacer un sacerdote? ¿Qué daño le puede hacer un laico a una clínica abortista con ir a rezar? ¿Y qué hacen las autoridades? Los detienen, los echan presos, solo por el hecho de ir a ofrecer una palabra de aliento a esas mujeres que están en una situación de problema, en el que quieren quitarle la vida a un niño. Porque no tienen a Dios. Entonces, también eso es violencia. Lo que pasa es que nosotros solo estamos acostumbrados a que la violencia es a que la mujer ande el ojo morado, que ande sin dientes porque el marido la panganeó. Para nosotros la violencia solo es eso. O la violencia solo es que a una mujer la violaron o que a un niño lo violaron. La violencia tiene muchos aspectos, está disfrazada de muchas maneras, inclusive hasta el maltrato psicológico. Y a veces no lo sabemos o no nos queremos dar cuenta de eso. Los conflictos mineros han aumentado mucho, incluyendo los que están causados por la minería informal y por el petróleo, así como por la expansión de las agroindustrias. ¿Cuántas veces a los campesinos se les ha quitado sus tierras porque ahí hay petróleo o porque ahí hay una mina de oro? Eso también influye en violencia. Y a veces nosotros nos hacemos de las vistas gordas con la violencia. Y estamos cometiendo un pecado grave. ¿Saben cuál es el pecado que cometemos con eso? Cuando nosotros nos quedamos callados. Pecado de omisión. Y todos los domingos venimos a pedir perdón aquí por ese pecado. O las veces que venimos a misa. Yo confieso, de palabra, de obra y de omisión. ¿Qué pecado de omisión? Pero a veces lo decimos solo por decirlo. La omisión también incluye en la violencia, porque a veces es partícipe de la violencia. Es cómplice perfecto. Esa es la palabra. Ser cómplice de la violencia te hace también a vos ser violento. Te hace también a vos. ¿Qué pasa cuando a veces escuchamos una familia
que está maltratándose con el hombre a la mujer o la mujer al hombre, yo no me meto, ese es problema de ellos, es matrimonio y que se malmaten ellos. Sos cómplice de la violencia, porque inclusive podés salvar hasta una vida. Ah, bueno, bendito Dios. ¿Qué pasa ahora? Imagínense ustedes pues hasta eso. Si uno se queda calladito y no dice nada, bueno, Ashley ahorita me está diciendo, yo no sabía, ya está penado pues, así que ahora mejor sale a hablar, aunque nos digan chismosos. Pero ¿qué pasa? Podés salvar una vida de una persona. ¿Cuántas mujeres han muerto a causa de la violencia física? ¿Cuántas mujeres han muerto a causa de un abuso sexual? ¿Cuántos niños han muerto a causa de padres que a veces no tienen la verdadera preparación de ser padres? Yo recuerdo que antes los castigos que nos daban eran más severos, y no me van a dejar mentir algunos de los que están aquí. Si te portabas mal te daban, las profesoras inclusive, te agarraban la manito y plá, plá, te daban tu reglazo. Yo recuerdo. Y el papá más bien le decía a la profesora, dele duro. Ahora Dios guarde, y tocan un chavalo, ya habrá que el chavalo más bien la panganea de la profesora, ¿verdad? Pero antes los castigos eran severos. Pero les pregunto, ¿nos ayudaron o no nos ayudaron esos castigos severos? Pero se hacían por amor. Pero hay una diferencia entre un castigo y un abuso. Muy distinto es que yo te castigue de una manera que te haga sufrir para que vos enmendes lo que hiciste. A muy distinto es que yo te maltrate, te saque sangre, te golpee, solo por el hecho de que hiciste un error. ¿Cuántos padres hemos visto ahora? Me acuerdo que no sé en dónde miré una vez, chavalo que iba corriéndose de la mamá, y la mamá venía detrás con un cable de una plancha. ¿Por qué lo habrá seguido con eso? No sé. Pero poniéndose a pensar, no uno, la manera correcta de corregir, podés pegarle, claro que sí, pero sabés a dónde le vas a dar. No que hay padres que a veces hasta del pelo agarran a las chavalas, o a los pobres niños los agarran de los brazos como que fueran muñeco de trapo. Eso es violencia, no es educación. Eso es violencia. ¿Ves? Entonces a veces estamos equivocados, creemos que la violencia es solo lo físico, ¿verdad? Como les decía, que alguien te pegue, que alguien... No, la violencia también incurre en lo psicológico. Cuando a veces vemos a una persona obesa y nos empezamos a burlar, que sos un cerdo, que sos un esto, que sos un lo otro, y a veces pasa en nosotros los cristianos. Hace poquito miraba un video de un sacerdote que es italiano, si no me equivoco, o polaco se llama el Padre John. El Padre John, su estilo de vida o su forma de ser, tal vez no es como la sociedad dice que tiene que ser un macho, un hombre. Como el Padre John, su voz es delicada, es paciente y habla con un amor tan enamorado de Dios que han llegado hasta decir que es afeminado, que es gay, que es aquí, que es allá. ¿Y qué ha pasado con él? Él mismo lo dice. Me ha causado tanto dolor, pero yo los perdono. Eso también es violencia. Eso también es violencia. Lo que vivimos a veces en las redes sociales, ¿no? Que nos viven tirando, que nos viven criticando, eso también es violencia. Entonces el Papa Francisco hoy nos manda a que en medio de estas violencias que vivimos en las sociedades, las sepamos reconocer, pero también las sepamos denunciar, que no nos quedemos callados, que hablemos, que digamos. Inclusive hasta en nuestras comunidades vivimos a veces violencia y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, hasta en nuestras parroquias a veces. Y lo ideal es denunciar las violencias que vivimos. ¿Qué pueden hacer ustedes en el caso de violencia? Para ir terminando y al entrar a las preguntas, ¿ustedes qué pueden hacer si ven un caso de violencia? ¿Qué es lo mejor? O se los voy a poner claro,
Yo les aseguro que pasaría. Si aquí en la iglesia se da un caso de violencia, ¿lo denuncian o se callan? Seguro que lo denuncian. Orar, perfecto, todos tenemos que orar, pero también hay que denunciar. ¿Ves? Saben que yo en las charlas prebautismales, yo les digo a los padrinos y a los papás, si el padrino se mete en un pleito o en algo de la educación del niño, o en un pleito de la pareja, ni se molesten. Igual pasa en el matrimonio. Si ustedes decidieron que fulano y sutano fueran mis padrinos de boda, no se molesten que los aconsejen, no se molesten que se metan en su vida, porque ustedes decidieron que ellos fueran parte de su vida. Y eso es lo que no entendemos a veces. Entonces, tiene razón doña María Elena en lo que dice. Muchas veces nosotros no decimos nada porque después ellos quedan tranquilos y nosotros somos los enemigos, ¿verdad? Pero lo ideal es hacerlo, no con violencia, sino con amor. Si entienden, bueno. Si no, pues que se haga la voluntad de Dios. Pero hay que denunciarlo. ¿Alguna pregunta sobre este tema de la violencia?